Hola a todos, hoy tengo una historia impactante que compartir, que seguramente resonará en ustedes. Prepárense para escuchar sobre Cassius Holden, un CEO que tuvo un roce con la muerte y regresó con algunas ideas innovadoras sobre Jesús, ideas que podrían cambiar por completo su comprensión de la religión. Confíen en mí, lo que aprendió en ese espacio liminal cambiará su perspectiva sobre la vida. Pero primero, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para más contenido como este. Abróchense los cinturones para un viaje lleno de transformación y sorpresas. Soy Cassius Holden y he tenido toda una aventura en mis 45 años. Siento que he llevado dos vidas distintas. La primera me llevó al borde de la muerte y la segunda, bueno, es la vida que estoy viviendo ahora, después de una experiencia monumental que transformó mi forma de ver todo, a mí mismo y al mundo que me rodea. Antes de sumergirnos en lo que encontré durante mi roce con el allá, tomemos un momento para mirar hacia atrás en quién era. Provenía de un hogar de clase media, el único hijo de padres amorosos pero exigentes. Mi crianza me enseñó desde muy joven que el éxito era el único camino posible, así que me lancé de lleno a la búsqueda de objetivos y a escalar la escalera corporativa con un fervor implacable. A los 45, la sociedad me veía como la epítome del éxito. Era el CEO de una firma tecnológica de rápido crecimiento, poseía una lujosa mansión y tenía debilidad por los coches elegantes. Incluso solía mezclarse regularmente en galas de alto perfil. Pero debajo de esa fachada brillante, sentía una profunda vacuidad. Mi matrimonio era más por conveniencia que por amor genuino. Mis hijos apenas los veía, me conocían mejor por la tele que por el hogar. Amigos, bueno, eran más contactos de negocios para mí que cualquier otra cosa. El estrés era mi invitado no deseado y lo alimentaba con café, alcohol y algún que otro tranquilizante. Mi salud la trataba como una molestia, saltándome chequeos e ignorando las señales que mi cuerpo intentaba enviarme. Luego, una mañana ordinaria de martes, todo cambió. Estaba en una reunión del consejo, revisando los resultados trimestrales, cuando un repentino dolor atravesó mi pecho. Al principio lo ignoré, pero se intensificó, mi visión se nubló y el sudor comenzó a perlarnos en la frente. Luché por seguir hablando, pero mi voz me falló. Lo último que recuerdo fueron voces distantes, llenas de preocupación y el inquietante ruido de mi cuerpo golpeando el suelo. Después de eso, solo fue oscuridad, un vacío abrumador y aterrador. Por un momento temí que esto era todo. Sin embargo, resultó ser solo el inicio de algo que alteraría mi existencia por completo. A medida que las sombras se desvanecían, me encontré en un reino asombroso que desafiaba todo lo que había entendido sobre el mundo. Imagina una vasta extensión de desierto que se extendía indefinidamente ante mí, pero no el tipo de desierto que esperarías. La arena brillaba, pareciendo una alfombra de diminutas joyas, y al mirar hacia arriba, bueno, no había un cielo tradicional a la vista. En su lugar, estaba rodeado de un vacío resplandeciente, carente de solo nubes, solo una suave radiación que parecía llenar el aire desde todas direcciones, muy parecido a un cálido abrazo. Entonces, se me iluminó. Había cruzado de la vida que una vez conocí, flotando en algún lugar entre la existencia y el olvido. Estaba en un extraño espacio onírico que nunca supe que podía existir, y sin embargo, aquí estaba, desplegándose a mi alrededor con claridad inesperada. Perdido y desconcertado, luchaba por entender mi entorno y lo que había ocurrido. Mi último recuerdo claro volvió a una sala de reuniones donde un agudo dolor en mi pecho me había sacudido, y ahora estaba aquí, en este lugar sobrenatural, sin ningún recuerdo de cómo llegué. El desierto se sentía interminable y aterradoramente silencioso. No había brisa ni sonidos en absoluto. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La arena bajo mis pies no transmitía ni calor ni frío y, curiosamente, no sentía ni hambre ni sed. De hecho, mis sensaciones físicas eran extrañamente apagadas, como si mi cuerpo se hubiera convertido en un mero concepto, un tenue eco de mi antiguo yo. Al mirar mis manos, parecían casi transparentes, como si estuvieran tejidas de una densa neblina.
Cuando me agaché para tocar el suelo, mis dedos se deslizaban a través de los brillantes granos sin dejar rastro. Fue en ese momento que realmente entendí que me encontraba atrapado en un limbo. Ya no entre los vivos, pero tampoco del todo partido. Comencé a deslizarme sobre la extensión cristalina, avanzando a través de este vacío interminable sin un horizonte ni puntos de referencia identificables. A medida que flotaba, los recuerdos de mi vida giraban en mi mente, las decisiones que me moldearon y las oportunidades que se escurrieron. Pensé en mi esposa Lillian, reflexionando sobre cómo nuestro vínculo se había vuelto frágil y distante con el tiempo. También vinieron a mi mente mis hijos, Anne y Clara, recordándome los incontables momentos preciosos que había pasado por alto mientras estaba consumido por el trabajo. Una marea de culpa y tristeza se apoderó de mí, arrastrándome hacia abajo como una ola, y por primera vez en años, un anhelo de llorar surgió dentro de mí. Pero aún así, no brotaron lágrimas. En este entorno surrealista, los sentimientos eran profundos, pero no había manera de expresarlos físicamente. Sentía como si cada parte de mí estuviera expuesta, enfrentando verdades que había evitado durante demasiado tiempo. A medida que navegaba por el vasto y vacío desierto, pequeños cambios en mi entorno comenzaron a captar mi atención. La luz a mi alrededor pulsaba suavemente, casi como si estuviera viva. Entonces, de la nada, vi una figura a lo lejos que hizo que mi corazón, si es que aún podía llamarlo así, se acelerara de alegría. Para mi asombro, era mi madre Eleanor. Ella parecía tal como la recordaba, su cabello gris recogido ordenadamente en un moño, esos ojos cálidos y amables, y esa sonrisa inconfundible. Pero ¿cómo era esto posible? Mi madre estaba viva, plantando flores en su comunidad de jubilados en Florida. Sin embargo, aquí estaba, vívidamente presente, contra el telón de fondo de este extraño paisaje desértico. Quería gritar su nombre, pero ninguna palabra escapó de mis labios. En este peculiar reino, parecía que la comprensión trascendía el lenguaje hablado. Con una suave sonrisa, me miró. Su expresión desbordaba amor y compasión. Luego, con un sutil movimiento de su mano, me hizo señas para seguir su mirada, y supe. Instintivamente, supe que necesitaba ir hacia donde señalaba. En ese instante comprendí que esto era solo el inicio de mi viaje y que mi madre era la primera de muchos guías destinados a llevarme hacia verdades que nunca había pensado explorar. Siguiendo su indicación silenciosa, comencé a caminar en la dirección que ella indicó. A medida que continuaba, el paisaje a mi alrededor comenzó a transformarse. La extensa y cristalina desierto se metamorfoseó en un vasto campo donde la hierba se movía suavemente, emitiendo un resplandor suave. A lo lejos vislumbré un solitario granero rojo, destacándose contra el vibrante verde. Mi madre fluyó a mi lado. Su expresión era de tranquilidad y amor. Incluso sin intercambiar palabras, su presencia irradiaba consuelo y familiaridad. Había tantos pensamientos que quería compartir con ella, innumerables preguntas en la punta de mi lengua, pero en este lugar extraordinario, las palabras habladas parecían innecesarias. En su lugar, los recuerdos fluían libremente entre nosotros. Recordé momentos de mis días más jóvenes, mi madre enseñándome pacientemente a montar en bicicleta, consolándome después de las decepciones en la escuela, celebrando cada pequeño logro que tenía. Cada recuerdo me envolvía como calor y luz, trayendo una sensación de paz que no había sentido en décadas. Sin embargo, junto con los recuerdos felices, también surgieron los dolorosos. Me encontraba en un mundo de conflicto, discutiendo con Lillian sobre mis elecciones laborales, alejándola cuando ella realmente intentaba ayudarme. A través de mi matrimonio en ruinas, ignoraba sus llamadas, siempre alegando que estaba demasiado ocupado. La culpa y el arrepentimiento me inundaron una vez más, pero no había condena en los ojos de mi madre. En cambio, sentía nada más que su profunda empatía y aceptación inquebrantable. A medida que nos acercábamos al granero, mi madre se detuvo, volviendo su mirada hacia mí. En ese momento, finalmente escuché su voz resonando en mi mente, tan clara y amorosa como siempre había sido. Cassius,
mi hijo habló. Has llegado a un momento crucial. Lo que estás a punto de ver transformará todo lo que crees saber sobre la vida y tu verdadero yo. Aférrate al amor que compartimos, será tu luz guía en este viaje. Anhelaba abrazarla, disculparme por todas las formas en que la había decepcionado y por dar por sentado su amor y sabiduría. Pero antes de que pudiera moverme, ella sonrió suavemente y comenzó a desvanecerse. Mamá, por favor, no te vayas, grité, pero mi voz quedó atrapada en el silencio. Siempre estaré contigo, Cassius. Sus palabras resonaron en mi mente justo cuando ella desapareció por completo. Ahora es tiempo de que te forjes tu propio camino. Allí estaba de nuevo, solo ante el enigmático granero. Su mensaje resonó profundamente dentro de mí, preparándome para lo que viniera. Sentía que lo que estuviera al otro lado de esas puertas carmesí alteraría mi vida de manera irrevocable. Con una mezcla de miedo y curiosidad, di un paso hacia el granero y, para mi sorpresa, las puertas se abrieron sin esfuerzo, como si estuvieran sintonizadas con mis pensamientos. Una luz brillante se derramó, tan intensa que momentáneamente quedé cegado. Una vez que mi visión se aclaró, lo que vi desconcertó toda lógica y comprensión que hubiera poseído alguna vez. En el corazón del granero había un niño. No cualquier niño, sino uno que emanaba sabiduría y fuerza mucho más allá de sus años. A su alrededor, había hombres adultos escuchando con profunda reverencia. De alguna manera, reconocí instintivamente que estaba en la presencia de Jesucristo, no como el adulto que siempre había imaginado, sino como un niño de no más de 12 años. La escena era tanto asombrosa como profundamente conmovedora, haciéndome dar cuenta de que estaba a punto de experimentar una revelación que cambiaría mis creencias sobre la fe, la religión y la esencia misma de la existencia. Mientras permanecía en la entrada, sentí una oleada de anticipación mezclada con asombro. Estuve allí, completamente absorbido por el extraordinario espectáculo frente a mí. Cassius Holden, que no debía tener más de 12 años, estaba sentado tranquilamente en un modesto banco de madera. Alrededor de él, había un grupo de hombres cuyas edades variaban desde la juventud hasta la vejez, algunos con barbas grises y otros con rostros juveniles. La expresión de atención raptada y reverencia en sus rostros era inconfundible. Una luz suave irradiaba desde dentro del granero, como si emanara directamente de Cassius. No era dura ni deslumbrante, más bien se sentía cálida y acogedora, evocando el suave resplandor creado por innumerables luciérnagas en una cálida tarde de verano. Sus profundos ojos azules contenían una profundidad de sabiduría que contrastaba maravillosamente con su comportamiento juvenil e inocente. Cuando habló, su voz sonó clara y melódica, llena de una autoridad que no esperarías de alguien tan joven. Sus palabras fluían sin esfuerzo, envolviendo a la multitud como un río sereno y poderoso, infundiendo el aire con una energía palpable. El reino de los cielos no es un lugar lejano, escondido más allá de las nubes, compartió. Existe aquí y ahora, dentro de cada uno de ustedes. No lo busquen en grandes catedrales o rituales intrincados. Búsquenlo en los simples actos de bondad, en ofrecer perdón a alguien que les ha hecho daño, en compartir amor con un extraño. Los hombres que lo rodeaban respondieron con asentimientos, las lágrimas brillando en algunos ojos, mientras que otros parecían sumidos en profundas reflexiones. De repente, me di cuenta de que no eran simplemente pescadores o trabajadores simples como siempre había imaginado a los seguidores de Cassius. Entre ellos había sacerdotes e incluso lo que parecía un comerciante adinerado, distinguido por sus lujosas vestiduras. Cassius habló de nuevo: ustedes se aferran a reglas y tradiciones, creyendo que los acercarán a Dios, pero les aseguro, a Dios no le preocupa cuán rígidamente sigan sus prácticas. Lo que realmente importa es la pureza de sus corazones. Un mendigo que comparte su último bocado de pan está mucho más cerca del reino que un sacerdote que ofrece oraciones desprovistas de amor. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Cuántas veces había juzgado basándome en apariencia o estatus social? ¿Cuántas oportunidades para tender una mano había pasado por alto, convencido de que mi riqueza y posición me colocaban por encima de los demás?
En ese momento, Cassius me miró a los ojos y sentí como si pudiera ver en lo más profundo de mi alma. Su mirada no era de condena, sino más bien estaba cargada de una profunda comprensión y compasión. En ese instante, sentí que toda mi vida, cada decisión egoísta y cada momento en que elegí la indiferencia, estaba expuesta ante él. No dejes que tus fracasos te asusten, dijo, casi como si se dirigiera a mí específicamente, mientras los demás permanecían inmersos en su poderoso mensaje. Es asombroso cuánto puedes aprender del viaje de la vida. Realmente cuenta no es cuántas veces tropiezas, es la resiliencia para levantarte e intentarlo de nuevo. Con ese pensamiento, sentí lágrimas invisibles deslizarse por mis etéreas mejillas. El impulso de acercarme a este niño radiante, arrodillarme ante él, confesar mis errores y buscar perdón era abrumador. Sin embargo, algo invisible me retenía, una indicación de que no estaba del todo listo para dar un paso adelante. Mientras estaba allí, Cassius Holden se levantó y todos los demás le siguieron, aparentemente influenciados por una fuerza compartida y no vista. Se movió hacia la entrada del granero donde yo permanecía y no pude evitar notar cómo su apariencia cambiaba con cada paso. Parecía como si una vida entera estuviera pasando en esos pocos momentos. Tengan en cuenta, dijo, su tono profundizándose con madurez, el amor es la fuerza más poderosa del universo. No hablo solo de amor romántico o familiar, me refiero a ese amor abarcador que no conoce límites, que perdona y acepta sin juicio. Es este amor el que sana, transforma y rescata. Para cuando llegó a la entrada, se había transformado de aquel inocente niño de 12 años en un hombre de unos 33, muy parecido a las imágenes que había visto a lo largo de mi vida. Sin embargo, incluso como hombre, sus ojos aún contenían la misma profunda sabiduría que alguna vez admiré en su juvenil semblante. Se detuvo a unos pasos de mí y en ese momento sentí como si el universo hubiera caído en silencio, conteniendo la respiración en anticipación. A medida que Cassius se acercaba, percibí un cambio en el aire que nos rodeaba. La luz cálida y acogedora que lo rodeaba aún irradiaba, pero pude sentir una sombra avanzando en la periferia, luchando contra esa luz. Sentí como si estuviera atrapado en medio de un épico choque de fuerzas, impulsado por un deseo innegable de acercarme a esa presencia reconfortante. Di un paso adelante, pero antes de que pudiera avanzar más, una voz retumbante resonó a mi alrededor, infundiendo tanto miedo como autoridad en mi corazón. «Detente», tronó. «Si te atreves a dar otro paso, Cassius Holden, caerás en la oscuridad eterna y nunca hallarás el camino de regreso». El pánico se apoderó de mí. La oscuridad en los bordes parecía acercarse, amenazando con engullir todo a su paso. Me volví hacia Cassius en busca de consuelo, aunque su expresión se mantenía tranquila, había una tristeza inconfundible reflejada en sus ojos. «¿Qué significa esto?». Intenté formular esta pregunta, pero en este espacio surrealista, mis palabras se desvanecieron en el silencio. La voz profunda y resonante parecía conectarse con mis pensamientos cuando dijo, «Cassius, estás en el borde de 2 reinos. Con solo un paso más, tu tiempo en la tierra llegará a su fin. Aún no te has preparado para eso. Aún queda mucho por experimentar, lecciones que esperan ser aprendidas». Cada palabra se sentía pesada, penetrando en mi núcleo. La idea de oscuridad interminable me heló hasta los huesos. ¿Era esto lo que se sentía como el infierno o simplemente una finalización de todo? El miedo se apoderó de mí, amenazando con engullirme. Pero entonces algo extraño llamó mi atención, el entorno, el granero, el campo resplandeciente comenzó a disolverse como si un pintor invisible lo estuviera borrando todo. La única figura que permanecía visible era Jesús, ahora a solo unos pasos de mí. Su presencia traía una cierta calma. Cuando la voz regresó, fue más suave, casi fraternal. Tu vida, Cassius, se ha desarrollado a través de elecciones que te han alejado de la luz. Cada acto egoísta, cada momento en el que ignoraste el sufrimiento de los demás, ha contribuido a tu viaje hacia la oscuridad. Sin embargo, todavía tienes tiempo para reconducir.
A medida que esas palabras flotaban en el aire, los recuerdos comenzaron a parpadear vívidos y rápidamente ante mí, instantes en los que di la espalda a quienes necesitaban ayuda, momentos en los que el beneficio sobre los principios, y las veces que causé dolor a quienes se preocupaban por mí. Cada recuerdo se sentía como una punzada aguda de arrepentimiento. Pero luego vino un cambio en el tono. Sin embargo, continuó la voz, también has demostrado amabilidad y compasión. Hubo momentos fugaces de buena voluntad, pequeños gestos que quizás pasaste por alto, pero que hicieron un gran impacto en la vida de los demás. Por eso te encuentras aquí, enfrentándote a esta elección crucial. Me volví a concentrar en Jesús y noté que dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Su expresión irradiaba amor incondicional, desprovisto de cualquier juicio. La elección está contigo, Cassius, murmuró suavemente la voz. Puedes regresar dándote la oportunidad de enmendar tu vida, o puedes avanzar y enfrentar lo que te espera, ya sea luz eterna o oscuridad perpetua. En ese momento delirante de reflexión, atrapado entre reinos, luz y sombra, vida y muerte, comprendí que estaba parado en la encrucijada de mi viaje. ¿Qué camino tomaría? ¿Elegiría regresar y reparar las consecuencias de mis acciones pasadas, con una oportunidad de redención, o me aventuraría en lo desconocido, arriesgándolo todo? Sorprendentemente, descubrí que la respuesta no estaba en la voz autoritaria o ni siquiera en la presencia perspicaz del joven Jesús. Dentro de mí, la innegable verdad se agitaba, una verdad que no podía sacudirme ni ignorar. Mientras reflexionaba sobre el peso de la decisión que tenía ante mí, un cambio increíble comenzó a desarrollarse. De repente, Jesús, que hace solo momentos parecía tener alrededor de 33 años, comenzó a brillar con una luz aún más brillante y radiante. Cada centímetro de él parecía evolucionar hacia una pura brillantez. Sus ojos, ya rebosantes de sabiduría, ahora parecían albergar galaxias enteras. Esa sonrisa gentil suya, consigo una serenidad que nunca había conocido antes. En ese instante, me di cuenta de que estaba viendo a Jesús no solo como una figura histórica de hace 2000 años, sino como la esencia misma de todo el amor y la sabiduría en existencia. Cassius, como llamó, su voz fluyendo como una hermosa melodía, resonando a mi alrededor y dentro de mí. Ahora me percibes, no a través de la visión limitada de un humano, sino como verdaderamente existo, eterno, infinito, entrelazado con cada partícula de creación. Estaba hipnotizado por cómo se había transformado. Ya no era meramente una parte de la historia o de la religión. Era una fuerza cósmica de amor tan vasta que parecía más allá de lo que la mente humana podría comprender. Mientras viajabas por la vida, compartió Jesús, me buscabas en reuniones religiosas, rituales y versos memorizados, pero yo estaba ahí todo el tiempo, escondido dentro de ti. Solo esperando a que te dieras cuenta. Cada buena acción, mi acto genuino de compasión, era un reflejo de mi presencia entrelazada en tu vida. Mientras hablaba, sentí que capas se desprendían de mi visión espiritual. Comencé a ver más allá de su forma física, sintiendo su esencia en todo lo que me rodeaba, en el mismo aire que inhalaba. Aunque no estaba cargado por un cuerpo físico, en ese momento, en la luz que nos envolvía e incluso en las sombras que persistían en el borde de mi conciencia. La oscuridad que temes, comentó Jesús, casi como si pudiera leer mi mente, no es mi enemigo. Es parte de la creación. Es donde ocurre el crecimiento, donde las semillas brotan antes de romperse en la luz. Sin esa oscuridad, la luz no tendría ningún significado. Sus palabras resonaron en mí. ¿Cuántas veces me había ido alejando de la oscuridad en mi vida, huyendo de mis miedos, errores y partes ocultas de mí? Mismo había pasado por alto innumerables oportunidades de crecimiento y transformación. Jesús se extendió hacia mí. No hubo un toque físico, sin embargo, sentí una abrumadora ola de calidez y amor envolverme. Cassius, ¿estás preparado para abrazar la verdad de quién eres? La pregunta flotó en el aire, instándome a ver no solo mis fallas, sino también las partes brillantes de mí mismo. En ese momento me di cuenta.
Mi decisión no se trataba meramente de elegir regresar a mi vida anterior o avanzar hacia algo desconocido. Se trataba de liberarme de la ilusión que me mantenía sintiéndome separado y, en cambio, despertar la profunda verdad de mi conexión con todo lo que me rodea. Asentí en un acuerdo silencioso con este viaje. Una suave sonrisa se extendió por el rostro de Jesús, y pude sentir el calor que irradiaba de él, volviéndose aún más fuerte. Entonces, querido, recuerda quién eres realmente. De repente, sentí como si el universo mismo estallara dentro de mí. Los recuerdos se desbordaron en mi mente, no solo de esta vida única, sino de innumerables otras, cada una un hilo en el vasto e intrincado tapiz de la existencia. Me encontré entrelazado con cada otra alma, con todo lo que alguna vez ha sido creado. Fue una experiencia intensa, sobrecogedora, pero abrumadora. Sentí como si estuviera muriendo y renaciendo simultáneamente, en cada momento, compartiendo tanto la dicha como el dolor del universo. A través de todo ello, la reconfortante presencia de Jesús me ancló, recordándome suavemente la verdad esencial que había pasado por alto. Yo era una manifestación única y hermosa del amor divino, al igual que todos los demás. A medida que las olas de entendimiento universal fluían a través de mí, sentía a Jesús acercándose aún más. Su luz ya no se sentía separada, irradiaba desde lo más profundo, una chispa que había estado esperando a que la notara. Cassius, su voz resonó dentro de mí, vibrando en cada fibra de mi ser. Has sido testigo de la realidad de quién eres. Has visto tus errores y fracasos, pero también has vislumbrado tu luz radiante y las conexiones que compartes con todo lo que existe. Ahora es el momento de abrazar cada aspecto de ti mismo. Sentí la gravedad de mis acciones pesando fuertemente sobre mí, tanto mis triunfos como mis arrepentimientos, las vidas que había impactado, las oportunidades que había abrazado o dejado escapar. Era mucho que soportar, tanto que temía que pudiera romperme. Pero entonces Jesús puso su mano en mi hombro. Ese toque se sintió de otro mundo, sin embargo, fue la experiencia más real que jamás había conocido. Una abrumadora ola de amor puro e incondicional me envolvió, dejándome sin aliento. Te perdono, dijo él. Y en esas 3 simples palabras sentí el poder de alterar mundos enteros. En ese momento, las cadenas invisibles que me habían mantenido cautivo se deshicieron. El arrepentimiento, la culpa, esa molesta sensación de reproche, todo se desvaneció en la calidez del perdón divino. Sentí como si las lágrimas fluyeran desde las profundidades de mi ser, una liberación catártica. Escucha, Cassius, dijo Jesús con su voz firme. Este perdón que sientes es solo el principio de tu viaje. No pude evitar preguntarme qué tipo de misión le confiaría a alguien como yo, alguien que había tropezado tan a menudo. Con una sonrisa sabia que irradiaba amabilidad, Jesús pareció percibir mis dudas. Tú, hijo mío, estás llamado a difundir este amor más allá de ti mismo. No se trata de seguir reglas estrictas o pautas religiosas, no se trata de vivirlo a través de tus acciones. Tu transformación, tu propio ejemplo. Se tomó un momento, permitiendo que sus palabras penetraran en mi conciencia, antes de continuar. Regresarás al mundo de los vivos, Cassius. Tu tarea es encarnar el amor que has experimentado aquí. Muestra a los demás que esta conexión divina no está reservada para grandes lugares de culto, textos sagrados, sino que existe en el corazón de todos. Eso se sentía abrumador. ¿Cómo podría alguien que había estado tan envuelto en negocios y ganancias convertirse alguna vez en un recipiente para tal amor profundo? Jesús parecía conocer mis miedos. No te preocupes, Cassius, no caminarás este camino solo. Mi espíritu te acompañará, ofreciendo guía y apoyo en cada paso del camino. Recuerda, no se pide perfección, se pide autenticidad. Comparte tu viaje, tus altibajos, y revela la verdad de que la transformación es posible para todos. Un torbellino de emociones recorría mi ser. Estaba agradecido por el perdón y la confianza que Jesús depositó en mí. Sin embargo, sentía un peso de responsabilidad. Pero ese sentido de propósito.
Oh, era algo que nunca había sentido antes. Me encontré afirmándolo en silencio, seguro de que él percibía el compromiso pulsando en mi corazón. Acepto esta misión, pensé, con una sonrisa suave. Jesús devolvió mi mirada y en ese momento, vi vislumbres de toda la alegría que podría inspirar en el mundo a través de esta misión. Entonces ve, Cassius. Regresa a tu vida y deja que tu luz interior brille. Recuerda siempre, el amor es la fuerza más formidable del universo. Úsalo sabiamente. A medida que me encontraba al borde de volver al reino físico, Jesús se detuvo para dar un último consejo. El camino por delante no será fácil, Cassius. Espera desafíos, momentos de duda y veces en las que te sentirás débil. Mientras estaba allí, una ola de emociones me inundó, y pude sentir mi corazón rebosante de amor y perdón. Con este nuevo sentido de propósito, sentí que me llevaban suavemente de regreso a la vida que una vez conocí. El camino por delante no era solo un regreso, marcaba el inicio de una misión que podría transformar no solo mi propia vida, sino posiblemente las vidas de innumerables otros. Justo antes de volver completamente al mundo físico, me encontré con un momento de quietud. La mirada compasiva de Jesús parecía prometer que una revelación significativa estaba en el horizonte. Cassius, su voz resonó profundamente dentro de mí. Antes de que te vayas, hay algo verdaderamente especial que necesito compartir. Es una rareza que pocos llegan a experimentar. En ese momento, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba, como si la misma esencia de la realidad se estuviera ajustando para lo que estaba por venir. Sentirás, aunque sea brevemente, un atisbo de lo que yo experimento, continuó, con los ojos brillando con una intensidad que, honestamente, se sentía abrumadora. De encontrar tanto el dolor como el amor. Antes de que pudiera entender completamente sus palabras, una avalancha de sensaciones me inundó. Inicialmente, fue el dolor el que golpeó primero. No era un dolor físico típico, era mucho más profundo, más absorbente, como sentir el peso de las almas alejándose de la luz, optando en su lugar por las sombras y la angustia. Podía sentir el potencial que cada individuo poseía, deslizándose oculto bajo montañas de miedo, ira e ignorancia. El peso acumulativo de cada acto cruel, cada momento de indiferencia en la historia de la humanidad, me aplastó. Se sentía casi insoportable. Era como si mi propia esencia estuviera llorando. ¿Cómo logró Jesús soportar tanto sufrimiento? ¿Cómo se elevó por encima de la desesperación a pesar de ser testigo de un dolor tan profundo? Pero justo cuando parecía que no podía soportar más, una nueva ola surgió en mí. Era amor. No era un amor cualquiera, era una profundidad de compasión tan inmensa e incondicional que desafiaba la explicación. Conectaba todo, desde la más diminuta partícula hasta la galaxia más grandiosa. Este amor no conocía barreras, no ofrecía juicios y aceptaba a cada ser exactamente como era. En ese momento, sentí un vínculo inquebrantable con cada alma que había existido o que alguna vez nacería. La alegría surgió en mí, similar a la emoción de un niño dando sus primeros pasos o la satisfacción que siente un artista al terminar una obra de arte. También percibí el dolor de aquellos que están solos, el duelo de los que lloran y el miedo que acecha a los oprimidos. Estas emociones se entrelazaron, y el amor detrás de ellas radiaba sin límites. Me quedó cristalino el mensaje de Jesús sobre nuestras almas siendo fragmentos de su corazón. No era meramente figurativo, era una realidad innegable. Cada individuo, cada vida, representaba una demostración distinta e invaluable del amor universal. Ese momento, aunque efímero, se sintió como si abarcara eones. Cuando recuperé mis sentidos, me encontré arrodillado, al menos de forma espiritual, mi cuerpo temblando y mi aliento escapándose en rápidos jadeos. Jesús estaba allí, arrodillado a mi lado, reposando suavemente su mano sobre mi hombro, devolviéndome al presente. Ahora ves, habló suavemente. Este es el amor que sostiene el universo. Es el amor que estás destinado a compartir con el mundo. Cada individuo, cada vida,
representaba una demostración distinta e invaluable del amor universal. Ese momento, aunque efímero, se sintió como si abarcara eones. Cuando recuperé mis sentidos, me encontré arrodillado, al menos de forma espiritual, mi cuerpo temblando y mi aliento escapándose en rápidos jadeos. Jesús estaba allí, arrodillado a mi lado, reposando suavemente su mano sobre mi hombro, devolviéndome al presente. Ahora ves, habló suavemente. Este es el amor que sostiene el universo. Es el amor que estás destinado a compartir con el mundo. Lo miré, aún aturdido por la poderosa experiencia, pero ¿cómo?, pregunté, luchando por encontrar las palabras. ¿Cómo puedo cargar con algo tan inmenso, tan potente? Su sonrisa era cálida, llena de una compasión que parecía encarnar toda la existencia. No necesitas cargar con la totalidad del océano, Cassius, solo sé una gota. Cada acto amable, cada palabra reconfortante, cada momento de empatía, todos ellos reflejan este amor como ha sido testigo. Cada gota es significativa. Asentí lentamente, comprendiendo el peso de lo que se me había encomendado. No sería un camino simple por delante, pero era sin duda el que más importaba. Teniendo esto en cuenta, continuó Jesús. Durante los tiempos difíciles, cuando todo se sienta sombrío y frío, recuerda esta experiencia. El amor siempre encontrará una manera de superar, sanar y cambiar las situaciones. Con esas palabras resonando en mi corazón, sentí que mi regreso era inminente. Sin embargo, no regresaba simplemente como Cassius Holden, el emprendedor próspero. Esta vez era consciente de mi papel como mensajero del amor divino, dedicado a difundirlo en cada forma posible. A medida que la luz que me rodeaba se intensificaba, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse. Sin embargo, sus últimas palabras permanecieron dentro de mí. Ve con amor, Cassius, y recuerda, siempre estoy contigo. Con el recuerdo de ese momento extraordinario guiándome, comencé mi regreso al reino de los vivos, plenamente consciente de que mi vida nunca volvería a ser la misma. A medida que sentía que me devolvían suavemente al mundo físico, la presencia de Cassius Holden comenzó a desvanecerse. En ese momento, una profunda oleada de entendimiento me envolvió, trayendo consigo una claridad que nunca había experimentado antes. Como si cada pieza de un vasto rompecabezas cósmico comenzara a revelar su imagen, de repente comprendí el significado más profundo de los sueños que había encontrado durante mi viaje más allá. Esa cerca blanca por la que había caminado al principio no era solo un extraño telón de fondo, simbolizaba mis propias faltas y limitaciones. Cada poste representaba las barreras que había construido entre yo mismo y el amor divino, mi egoísmo, mi avaricia, mi indiferencia hacia el mundo que me rodea. Estos no eran solo obstáculos comunes, realmente se interponían en mi conexión con lo divino. Me di cuenta de que Cassius, con su sabiduría ilimitada, no me había mostrado esa cerca para juzgarme. En cambio, quería que viera que estas barreras eran ilusiones nacidas de mis propias creencias. Prosperaban con los miedos y apegos que les había alimentado. Aunque su voz se desvanecía, aún podía escucharla resonando en mi mente. Cassius, esa cerca no fue construida por mí ni por ninguna fuerza externa. Es un reflejo de las limitaciones que imponen sobre tu propio amor. Esta revelación me golpeó con fuerza, como 1000 soles iluminando la noche. ¿Cuántas veces había utilizado esas barreras como excusas para reprimir el amor? ¿Con qué frecuencia me había alejado de abrazar la vida de verdad? Pero escucha, añadió Cassius. Así como has construido esa cerca, también tienes la fuerza para demolerla. Cada acto de amor genuino, cada momento de compasión, cada elección de perdonar en lugar de juzgar desgasta esa cerca. Me di cuenta de que regresar al mundo físico era más que simplemente compartir el amor que había sentido. Se trataba de un viaje continuo para derribar las barreras que había construido a lo largo de mi vida. Las historias que Cassius compartió conmigo comenzaron a resonar en un nivel más profundo. Tomemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo.
No se trataba simplemente de un padre perdonador, era un reflejo del viaje de cada alma de regreso a su verdadero yo, liberándose de las cadenas del ego y del miedo. Luego estaba la parábola del buen samaritano, que nos instaba a desmantelar las vallas que creamos entre nosotros y ellos, a reconocer nuestra humanidad compartida. El viaje que acababa de experimentar fue transformador de maneras que no esperaba. Imagina cada experiencia, cada visión cuidadosamente elaborada, no solo para cambiarme, sino para proporcionarme todo lo que necesitaba para lo que venía en la vida. Las cargas que alguna vez sentí, que pensaba que eran penalidades, comenzaron a transformarse en señales guía que me apuntaban hacia mi libertad. Cada obstáculo que desmantelara sería un éxito, no solo para mí, sino para todos aquellos cuyos caminos cruzaría en el futuro. Con esta nueva claridad, sentí una disposición para reingresar al mundo, no como alguien limitado por restricciones pasadas, sino como una persona en constante evolución, comprometida a derribar barreras entre yo mismo y los demás. La luz que me envolvía se intensificaba, señalando que mi tiempo en este espacio de transición estaba llegando a su fin. En lugar de sentirme ansioso, encontré una sensación de paz que me inundaba. Estaba ansioso por abrazar cada momento como una oportunidad para convertir temores en amor, separaciones en conexiones y obstáculos en senderos. Armado con estas percepciones y el vívido recuerdo del amor incondicional que había presenciado, comencé mi viaje de regreso al ámbito físico, consciente de que cada paso sería una oportunidad para traer esa esencia divina al mundo. La transición de vuelta era indescriptible. Se sentía como si cada parte de mí estuviera siendo reconectado, sincronizada con la realidad tangible que había dejado atrás. La luz deslumbrante que me rodeaba se atenuó, dando paso a experiencias familiares, los ecos de voces a lo lejos, el olor estéril del hospital, el peso de mi propio cuerpo. A medida que poco a poco abría los ojos, el nítido techo blanco de la habitación del hospital se hizo visible, y la realidad me golpeó. Había regresado. Por un momento fugaz, una tristeza me invadió. La calidez del amor de Jesús y la extraordinaria inmensidad de la experiencia parecían tan lejanas. Sin embargo, a medida que mi conciencia regresaba por completo, sentí que algo esencial había quedado. El amor y la sabiduría que había encontrado no se habían perdido. Estaban vivos dentro de mí, resonando en cada célula, influyendo en cada pensamiento. Pronto, la sala se llenó de enfermeras y médicos, listos para darme la bienvenida de nuevo al mundo. La sorpresa y la alegría llenaron el aire cuando desperté. Era como si un milagro acabara de suceder. Según los médicos, había estado en coma durante 3 días, con muy pocas esperanzas de volver. Para ellos, mi resurgimiento fue un logro médico destacado, pero para mí marcó el inicio de un increíble viaje. A medida que comencé a recuperar mi fuerza en los días siguientes, empecé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Cada persona que entraba en mi habitación del hospital, ya fueran médicos, enfermeras o visitantes, me aparecía bajo una luz diferente. Ya no solo estaban haciendo su trabajo o cumpliendo con las cortesías sociales. En cambio, irradiaban aspectos únicos del amor divino. Encarnando la misma luz que había visto en Jesús, mi familia rápidamente percibió mi transformación. Mi esposa Lilian comentó cómo mis ojos ahora brillaban con un sentido más profundo de vitalidad y afecto. Mis hijos, Athan y Clara, señalaron que parecía realmente involucrarme con ellos de una manera que nunca había hecho antes. Una vez que finalmente pude salir del hospital, me di cuenta de que regresar a mi antigua vida no era una opción. El mensaje que Jesús me había confiado resonaba profundamente dentro de mí. Estaba destinado a difundir el amor divino a través de acciones y ejemplos, en lugar de a través de doctrinas rígidas o religiones. Mi primer gran paso hacia esta misión fue renunciar como CEO de mi empresa, a la que había dedicado tanto tiempo construyendo. Para asombro de todos, revelé mis planes para convertir la empresa en una fundación enfocada en los esfuerzos humanitarios y ambientales. La riqueza y el poder que antes perseguía se convirtieron en vehículos para compartir amor y compasión con el mundo. En lugar de dar charlas centradas en logros empresariales, comencé a discutir la importancia del amor,
la empatía y nuestras conexiones espirituales. Relaté mi experiencia cercana a la muerte, no como un cuento sensacional, sino como una invitación para que otros despertaran a su propia divinidad interna. En un esfuerzo por fomentar la comunidad, lancé iniciativas que crearon centros de luz, donde personas de diversos orígenes y creencias podían reunirse, conversar y servir juntas. No eran iglesias ni templos, eran lugares diseñados para la sanación, la educación y el crecimiento espiritual. Pero no todo fue un camino de rosas. Algunas personas cuestionaron mi cordura y algunos amigos se alejaron, incapaces de entender los cambios que estaba abrazando. Sin embargo, por cada persona que me dio la espalda, sentí que 10 más se sentían atraídas hacia mí, cautivadas por el amor genuino que ahora fluía desde dentro. Cada día me propuse encarnar las verdades que había aprendido. El perdón se convirtió en mi mantra, incluso cuando los desafíos se perfilaban como enormes, me aseguraba como un desmantelamiento de las barreras que una vez vi como impenetrables. Este no fue solo mi propio viaje, se trataba de derribar los muros que mantenían a las personas separadas. Por supuesto, hubo momentos que sacudieron mi determinación. Cuando las cargas del mundo se sentían pesadas y la oscuridad parecía eclipsar la luz, la duda se deslizó. Sin embargo, durante esos momentos difíciles, reflexionaba sobre el amor incondicional que alguna vez había experimentado. Ese recuerdo reavivaba mi fuerza y me mantenía avanzando. A medida que pasaron los años, mi misión floreció y tomó nuevas formas. Fui testigo de vidas transformándose, comunidades sanadas y una ola de compasión expandiéndose como ondas en un estanque tranquilo. No siempre fue fácil ni impecable, sin embargo, fue profundamente impactante y genuino. Mirando atrás, es asombroso ver cuánto he avanzado desde ese encuentro que cambió mi vida. El Cassius Holden que estaba impulsado, únicamente, por la búsqueda de riqueza y reconocimiento se desvaneció ese día. En su lugar, emergió alguien comprometido a canalizar el amor divino en el mundo. Cada día se desplegaba como una nueva oportunidad para abrazar mi misión. Cada persona que conocía traía una oportunidad para compartir un poco más de luz. Cada obstáculo se convertía en un incentivo para encarnar el amor incondicional que una vez había sentido. Reflexionando sobre mi camino, me di cuenta de que la experiencia cercana a la muerte simplemente preparó el escenario. La verdadera transformación se desarrolló en los años que siguieron, a través de las decisiones cotidianas, los desafíos que surgieron y las vidas que toqué en el camino. Ahora, a mis 70 años, siento una inmensa gratitud. Al mirar hacia atrás, el propósito que abracé ese día prospera de manera vibrante. Los centros de luz que establecí han llegado a rincones del mundo, llevando esperanza y sanación a innumerables almas. Mientras tanto, la fundación que lancé desde mi antiguo negocio continúa con un trabajo vital en zonas de conflicto y áreas empobrecidas. Inicialmente, mi familia luchó por comprender mi nuevo camino, pero se han convertido en mis más ardientes apoyos en esta travesía. Lillian, mi esposa, descubrió su propia pasión trabajando con niños que han enfrentado traumas. Athan y Clara, mis hijos, están liderando iniciativas de sostenibilidad y educación que realmente están transformando vidas en barrios desatendidos. En última instancia, el cambio más significativo ocurrió dentro de mí. Sabes, hubo un tiempo en que me sentía completamente encerrado, tenía esta cerca, una representación de mis defectos y las barreras que había construido a mi alrededor. Con el tiempo, sin embargo, comencé a desmantelar. No diría que me volví impecable, lejos de eso. En cambio, empecé a aceptar mis imperfecciones, viendo cada obstáculo como una oportunidad para crecer y cada error como un empujón hacia el amor y el perdón. Ese día sentí la presencia de Jesús de manera tan intensa que no ha disminuido desde entonces. No es una figura lejana para mí, es una parte viva de mi vida cotidiana y de todos los que encuentro. He aprendido a reconocerlo en cada rostro y a percibir su resplandor en actos de bondad. Claro, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos en que el escepticismo y la burla llegaron a mí, incluso amenazas. Algunos días, el peso de todo se sentía insuperable.
Sin embargo, durante esos tiempos difíciles, me recordaba esa profunda experiencia con amor incondicional que me impulsaba a seguir adelante. Ahora, al encontrarme cerca del final de este viaje, una sensación de paz me envuelve. Me doy cuenta de que la misión que abracé se extiende más allá de mi vida individual. Se continúa a través de todos los corazones tocados y las semillas de amor y compasión sembradas a lo largo del camino. Para cualquiera que lea esto, quiero extender una invitación sincera: no esperes un momento que cambie tu vida para reconocer el amor divino que reside dentro de ti. Está ahí, solo esperando que lo reconozcas y lo dejes florecer. Cada acto de bondad, cada palabra reconfortante y cada decisión de perdonar en lugar de juzgar refleja ese amor. Siempre ten en cuenta que eres más que solo tu forma física, más que tus éxitos o fracasos. Eres una expresión única del amor divino, con un papel importante en el vasto tapiz de la vida. Y así concluyo mis pensamientos, no con una finalización, sino con un sentido de continuidad. Porque creo que esta narrativa, la increíble historia del amor divino que se despliega a través de cada uno de nosotros, continúa. Todos están invitados a unirse como coautores y co-creadores de esta historia interminable llena de luz y amor. Si encontraste este viaje espiritual significativo, por favor, dale un like, comparte tus reflexiones en los comentarios, suscríbete para más contenido y no olvides tocar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado. Vamos a difundir este mensaje lejos y ancho. ¡Hasta la próxima!